Hola, buenos días. Gracias a todos los asistentes por su participación. Hoy, 3 de noviembre del 2023, en la gran sesión de la especialización en pediatría de la Universidad Libre Seccional Cali. El tema a tratar es hiperplasia suprarrenal congénita, a cargo de la doctora Joana Marcela Morán Fernández, residente de segundo año de la especialización en pediatría de la Universidad Libre Seccional Cali. Como tutora, la doctora Pilar Palacio Polo, endocrinóloga pediatra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos a todos. Para ello, pues vamos a empezar primero con una frase que es la verdadera ignorancia, no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de negarse a adquirirlos, por eso pues, estamos aquí. Y vamos a empezar con un caso clínico. Entonces, un recién nacido a término en 40.1 semanas por la ecografía del primer trimestre. La fecha de nacimiento fue el 16 de marzo de este año a las 17:45 horas, con un peso adecuado para la edad gestacional de 2.195 gramos, una talla normal de 53 y una superficie corporal total de 0.21. Al minuto, el paciente tuvo un Apgar de 7 y a los 5 minutos un Apgar de 10. Como antecedentes de importancia, pues es una madre de 29 años, primer embarazo, tuvo un parto vaginal sin complicaciones. Y respecto a antecedentes maternos y paternos, tenemos que no referían ningún antecedente patológico de importancia. Importante pues preguntar si había consanguinidad y endogamia, las cuales fueron negadas. También negaron consumo de sustancias psicoactivas, de cigarrillos y de alcohol. Y la hemoclasificación de la madre era O positivo. Respecto a los paraclínicos que nos aportaron, primero pues un perfil infeccioso, VIH y sífilis negativos, un IgM para toxoplasma no reactivo, también aportaban un cultivo rectovaginal para estreptococo del grupo B negativo, un propio vaginal normal y un urocultivo negativo. Respecto a las ecografías, pues tenemos una eco obstétrica con un feto único. Bueno, lo primero que les quería mencionar con esto, ¿te regresas 2, por favor? La descripción que nos da pediatría, este caso no es de nosotros, o sea, este caso es un caso que vio Joana en un hospital y me pidió que fuera su asesora, pero no lo vi yo, pues. Entonces, yo aquí quería resaltar cómo describen el pediatra que recibe este paciente los genitales. Entonces, él pone genitales ambiguos, ano permeable. Pues no tengo mucha información, ¿cierto? Entonces, y la foto nos dice mucho. Entonces, primero,
recordarles que ya no utilizamos la palabra ambigüedad, ¿ok? Entonces, nosotros en este momento estamos utilizando nuevos términos. Alteraciones en la diferenciación sexual sería uno de los términos adecuados. Y es muy importante, entonces, la descripción. Siguiente. Fíjense que ellos utilizan palabras enfocadas hacia los genitales masculinos. Entonces, utilizan pene, utilizan escroto, ¿sí? Siguiente, yo digamos que de alguna manera lo que haría con esta descripción sería describir un falo de tantos centímetros, ¿sí? Falo puede ser un clítoris o puede ser un pene, ¿ok? Entonces, un falo de tantos centímetros que está incluido dentro de unos pliegues labioescrotales, ¿ok? Entonces, ahorita Johanna, cuando nos haga más adelante la descripción de cómo se forman los genitales, se van a dar cuenta que en las descripciones de cuando se están formando gónadas y se están formando los genitales, están los pliegues labioescrotales, que sí que están rugosos, que sí están pigmentados, que parecen estar vacíos, y entonces yo no utilizo la palabra testículo, utilizo la palabra gónada, ¿ok? Entonces, con ausencia de gónada aparentemente, no se sabe. Y efectivamente tiene una hipospadia penoescrotal, ¿ok? Lo que pasa es que ahí no se alcanza a ver muy bien, a distinguir si tiene meato o si es introito, entonces pues simplemente lo describimos como un seno urogenital único, ¿ok? ¿Dudas con esta imagen? Ok, esto es súper característico, hiperplasia, ¿ok? Entonces es súper importante que nos grabemos estas imágenes y que de alguna manera aprendamos a describir utilizando términos que nos puedan servir para los dos, porque a este niño no se le puede asignar un sexo en este momento, ¿ok? Hasta que no se estudie. Los diagnósticos con los que ingresó a la unidad, un recién nacido en término de 40.1 semanas, un peso adecuado para la edad gestacional, también describieron como una ambigüedad sexual y una ictericia por incompatibilidad de grupo. Entonces, lo que mencionaba la doctora, pues es muy importante que ya no utilizamos ese término, es un término muy antiguo, incluso desde el 2006 ya se empezaron a hacer cambios para empezar a hablar de diferencia del desarrollo sexual, que es el término adecuado, el cual pues debemos mencionar. El plan que llevaron a cabo fue hospitalizar a la niña, al paciente, se solicitó hemograma, electrolitos, cariotipo, bilirrubinas, función renal, una 17 alfa hidroxiprogesterona, una eco pélvica y una eco de abdomen, una valoración por genética, cirugía y psicología. Entonces, respecto a esto, pues vamos a hacer nuestra primera pregunta. Por favor, pues se pueden unir. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Qué alteración electrolítica esperaría encontrar en este paciente? Una hiponatremia con hipocalemia, una hipernatremia con hipocalemia, una hiponatremia con hipercalemia o la mayoría, pues más del 50% contestaron la correcta, hiponatremia con hipercalemia. Pues vamos a ver el caso clínico. Va ganando un JAMF. Y seguimos acá con los paraclínicos iniciales, que la paciente nació el 16 de marzo, para el 17 de marzo encontramos unos electrolitos completamente normales, sobre todo pues un sodio en 142 y un potasio en 5,5. Alterado aquí, pues la bilirrubina indirecta, que pues recordemos que había incompatibilidad de grupos, inició fototerapia y el paciente pues resolvió la hiperbilirrubinemia.
a repetir los paraclínicos encontrando una hiponatremia con una hipercalemia. Es importante saber que en esta patología las alteraciones electrolíticas las vamos a encontrar entre los 7 a los 14 días posteriores al nacimiento. Aquí podemos ver un recuento de todos los electrolitos que tuvo el paciente. Entonces vemos que persistió con la hiponatremia por un periodo de tiempo asociado a la hipercalemia, tuvo un difícil control de electrolitos y ya vamos a ahondar un poco más en eso. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué hallazgos esperaría encontrar en los estudios imaginológicos genitales internos femeninos, masculinos o ausencia de desarrollo de genitales internos? Bueno, entonces aquí vemos que la mayoría contestó ausencia de desarrollo de genitales internos. La respuesta correcta era genitales internos femeninos. Vamos a ver la historia clínica y encontramos acá en la eco pélvica una imagen que puede corresponder a silueta uterina, la cual se encuentra en la anteversoflexión, con una ecogenicidad homogénea, con un tamaño normal, con uno para la edad, y ovarios en este paraclínico no fueron visualizados. Esta fue una de las primeras descripciones que hizo cirugía. Ya hablan de falo sin uretra, correspondiente a un clítoris hipertrofiado, labios en pliegues labios vacíos, que puede corresponder a un síndrome adrenal congénito. Se solicitó eco de vías urinarias, que solo mostró una pielectasia izquierda, y resonancia de abdomen y de pelvis. En el de abdomen podemos encontrar pues, que las suprarrenales estaban aumentadas de tamaño, y en la de pelvis ya se habló de genitales internos femeninos con virilización de genitales externos. Bueno, con los paraclínicos previamente solicitados, ¿con cuál haríamos el diagnóstico? Con electrolitos del cariotipo, la 17 alfa hidroxiprogesterona extraída o la ecopélvica. El 64% contestó la respuesta correcta, que es la 17 alfa progesterona hidroxiprogesterona extraída. Va punteando contra AMF, y los laboratorios que encontramos, pues, que se le tomaron al paciente fue una 17 hidroxiprogesterona basal en 35.43. Hablamos de que esta está elevada cuando es un valor mayor de 10. En la pues, en el rango de referencia ahí utilizaron 16, pero si está mayor de 10 ya podemos hacer el diagnóstico. El paciente tenía 35.4. La 17 hidroxiprogesterona también estaba fuera del rango, elevada en 18, y la testosterona libre en 30, que también pues, estaba elevada. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué cariotipo usted esperaría encontrar? ¿Un 46XX, un 46XY, un 45X o un 47XXY? Y 79% respondió la respuesta correcta, que es 46XX. Aquí la Mayra Paula pues, empezó a puntear. Y aquí vemos en el estudio el cariotipo de la paciente, en el cual pues, se refería a un fenotipo 46XX, siendo este femenino. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué manejo usted iniciaría? ¿Hidrocortisona, fluorocortisona, reposición de sodio, todas las anteriores o solo B y C son correctos? Entonces acá pues en la mayoría contestó erradamente, en un 67%, el 27% contestó bien, que eran todas las anteriores, y vamos a aprender por qué. Entonces va punteando JMF y sigue Sebastián. ¿Qué se hizo con el paciente? Se inició reposición de natrol a 7 milicavalentes kilodía, se comentó con endocrinología pediátrica, que indicó índice de prednisona y fluorocortisona. Y aquí ustedes pueden ver que a pesar de que el 24 pues inició el manejo, la paciente persistía con 130 de sodio, 132, 133, 131, igual el potasio persistía pues hipercalémica, a pesar que estaba ya recibiendo el tratamiento completo. Entonces empezó a interrogar por
que esta paciente no mejoraba y ya se encontró que la forma de dilución de los medicamentos debía hacerse al lado del paciente, no como se estaba haciendo, que se diluía pues en la farmacia y se llevaba a la unidad, porque estos medicamentos pues son inestables y deben darse inmediatamente, se diluyen. Se le solicitó también renina y aldosterona y la renina estaba francamente elevada. Importante recordar que lo que se pide no es renina sola, sino actividad plasmática de la renina. Y una aldosterona que también pues, está alterada, lo esperable para estos casos es que esté baja, pero aquí pues tendríamos que interrogar cómo fue tomada la muestra, porque pues no sería pues, no iría con el caso de la paciente. Se hizo una muestra de natrol, estaba más bajo, se empezó a dar a 10.000 equivalentes kilo día, y como la paciente empezó a mejorar, se suspendió la reposición de natrol. Posteriormente se encontró a la paciente deshidratada, hiponatrémica y requirió reinicio del sodio oral y se le dio un bolo de rehidratación. Ya para el 26 de abril se logró el control hidroelectrolítico y se indicó egreso. La paciente se le dio egreso a los 40 días de vida con este manejo. Vemos que la prednisolona, que no es la primera línea de manejo respecto a glucocorticoides, pero es el inicio ese, se le dio fludrocortisona y se le adicionó a los teteros el sodio en un total de 12 equivalentes kilo día. Se solicitó cita con pediatría, oftalmología, endocrinología pediátrica y electrolitos de control. Entonces ya vamos a empezar con la revisión de tema. Primero, pues, ¿a qué nos referimos con hiperplasia suprarrenal congénita? Es un espectro de trastornos que resultan del déficit total o parcial de alguna de las enzimas que participan en la síntesis de glucocorticoides y mineralocorticoides. Es una patología que tiene un patrón de herencia autosómica recesiva y se va a caracterizar principalmente por déficit de cortisol y virilización, y en algunos pacientes puede haber déficit de aldosterona, con lo cual el paciente va a cursar con pérdida de sal y presentarse déficit. Respecto a la epidemiología, la hiperplasia suprarrenal congénita es uno de los trastornos hereditarios más comunes. La prevalencia global es de 1 en 15.000 nacidos vivos, y siendo la etiología más frecuente en más del 95% el déficit de la enzima 21-hidroxilasa. Se han hecho estudios epidemiológicos, unos en Estados Unidos, que muestra que compara pues la población estadounidense afro con la blanca, y refiere que en los afro hay menos frecuencia pues de aparición de la enfermedad, de 1 en 42.000, con respecto a la población caucásica de 1 en 15.500. En Colombia tenemos pocos estudios respecto a epidemiología, pero encontré uno que se fue realizado en 2021, que es la caracterización de una cohorte de pacientes pediátricos con hiperplasia suprarrenal congénita. Se llevó a cabo en 4 centros de Medellín, en los cuales pues empezaron a revisar las historias clínicas de endocrinología pediátrica. Este fue un estudio observacional descriptivo longitudinal. El total de los pacientes fueron 132, en su mayoría fueron femeninos, un 65%, y la edad mediana del diagnóstico fue a los 2 meses de nacido. Los fenotipos con que más se presentaron fue con la hiperplasia suprarrenal clásica perdedora de sal en 79 pacientes, la virilizante simple en 31 pacientes y en 22 la no clásica. La mediana de la deshidroxicolesterona al momento del diagnóstico fue de 48, recordemos que un valor de 10 mayor de 10 debe haber diagnóstico, y el 47% presentó un desarrollo sexual alterado y se manifestó en su mayoría con crisis salina en un 48%. De todos los pacientes, el 93 requirieron inicio de fludrocortisona, y un 41% de las pacientes femeninas requirió o pues se realizó manejo quirúrgico. Respecto a la etiología, como les mencionaba, es autosómica recesiva. Hay 2 genes que codifican para estas enzimas, que van a ser el CYP21A, que contiene un pseudogen y un gen activo, que van a estar ubicados en el brazo corto del cromosoma C. Entonces, las enzimas que se nos pueden ver afectadas son 5, que es la 21-hidroxilasa, la 11-beta-hidroxilasa, la 17-alfa-hidroxilasa, la 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa y la proteína reguladora de la esteroidogénesis aguda. La más frecuente, la 21-hidroxilasa, que es pues la que vamos a tratar. Las patologías, o bueno, la forma en la que se empieza a presentar puede ser en un 75%, mutaciones puntuales, pero también podemos tener de lesiones en un 15%, y las mutaciones de genoma solo van del 1 al 2%. Entonces, antes de entrar en el tema como tal, debemos recordar la fisiología normal de la diferenciación sexual embriofetal. Entonces, como mencionaba la doctora, pues al inicio vamos a hablar de una zona bipotencial indiferenciada. Cuando está la unión del óvulo con el espermatozoide materno pues, y paterno, vamos a configurar si es un paciente XY o XX.
En el XY, en el cromosoma Y específicamente, va a estar un gen que se llama el SRY, que es el gen determinante sexual. Este nos va a pues, determinar que se formen testículos, que más o menos de la quinta a la séptima semana ya se van a estar formando. Y a la octava semana, pues ya podemos tener dos líneas celulares diferenciadas, que van a ser las células de Leydig y las células de Sertoli. Las células de Leydig en la octava semana empiezan con la producción de testosterona, que va a permitir que estos conductos de Wolff evolucionen a genitales internos masculinos, formando el epidimo, las vesículas seminales y los conductos deferentes. Por otra parte, pues también la testosterona por medio de la 5-alfa reductasa va a formar la dehidrotestosterona, conformando así genitales internos masculinos dados por pene y escroto. Por otra parte, también están las células de Sertoli, que van a empezar a secretar el factor inhibidor neuronal. Entonces tenemos acá los conductos de Müller, que en todos los pacientes pues van a estar presentes, pero como tenemos que el factor inhibidor, pues este va a hacer que estos sufran una regresión y no se formen los genitales femeninos. Por otra parte, si el paciente es un XX, como en el caso de la paciente, pues va a formar ovarios y con ello pues los conductos de Müller no van a sufrir esta regresión porque no hay testículos que me produzcan testosterona, entonces se van a formar los genitales femeninos internos, trompas de falopio, útero y vagina proximal. Por otra parte, los ovarios también van a empezar a secretar estradiol para empezar a conformar genitales femeninos externos. Entonces, ¿qué pasa en la hiperplasia suprarrenal congénita? Que va a haber un aumento en la secreción de esta testosterona, la cual me va a hacer que se estimule y se virilicen estos genitales internos femeninos, estos genitales externos femeninos. También debemos recordar la fisiología de las glándulas suprarrenales. Entonces tenemos que las glándulas suprarrenales son unas glándulas que están ubicadas en el polo superior del riñón. Van a contener varias capas. La más interna pues es la médula, que es la encargada de formar epinefrina y norepinefrina. Pero también tenemos la corteza, que va a estar dividida en tres capas. La glomerular, encargada de la secreción de los mineralocorticoides, especialmente de la aldosterona. La fascicular, que va a secretar los glucocorticoides, en este caso el más importante, que es el cortisol, y la zona reticular, que va a cumplir la función de secretar pues andrógenos, el más importante es la dehidroepiandrosterona. Entonces, viendo cada una, pues en la zona glomerular, esto es importante entenderlo para poder entender la patología. Entonces, primero, pues tenemos que aquí las células de juxtaglomerulares van a ser las principales encargadas de la síntesis, del almacenamiento y de la secreción hacia el plasma de la renina. Entonces, la renina va a ser estimulada en caso de la secreción de la misma, en caso de que haya, por ejemplo, una hipoperfusión, que haya disminución de la volemia, entonces pues se va a estimular la secreción de esta. Por otra parte, tenemos el aparato juxtaglomerular, que va a estar formado por la mácula densa, la arteriola aferente y la eferente. Entonces, la mácula densa tiene una función que, más que ser vasoreceptor, nos sirve para detectar las alteraciones electrolíticas como la hiponatremia. Entonces, cuando hay una hiponatremia, se empieza a estimular esa secreción de renina. Cuando está pues la renina secretada en el riñón, pues va a viajar y va a permitir el paso del angiotensinógeno elaborado por los hepatocitos. Este va a pasar a angiotensina 1 por medio de la renina y después de la angiotensina 1 a la angiotensina 2 por medio de la enzima convertidora de angiotensina, que es pues secretada a nivel pulmonar y una pequeña parte a nivel renal. Cuando ya está formada la angiotensina 2, esta cumple varias funciones. Primero, a nivel de la neurohipófisis, secretando vasopresina, hormona antidiurética, para estimular la absorción de sodio a nivel del túbulo colector. Otra función es a nivel de la vasoconstricción arteriolar y también pues aquí la función que más nos atañe pues en este momento, que va a ser estimular la secreción de aldosterona por parte de las glándulas suprarrenales. La aldosterona va a tener la función de mantener la reabsorción de sodio y agua a nivel renal y la eliminación de potasio y hidrógeno para pues mantener la homeostasis. Y por último, la angiotensina 2 también cumple una acción simpático-mimética. ¿Qué se pretende con todo esto? Mantener pues unos niveles de sodio, unos niveles de agua normales para mantener un volumen efectivo normal en el paciente. Esto va a estar afectado en el paciente con hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces tenemos que en el caso de la hiperplasia pues va a haber una disminución en la secreción de aldosterona, por lo tanto el paciente pues va a manifestarse con hiponatremia, hipercalemia, con hipotensión y con acidosis metabólica.
por pues, las razones que ya les expliqué. La zona fascicular tiene un 75% de la corteza, y esta va a ser la encargada de secretar glucocorticoides. El más importante, el que tiene más función, va a ser el cortisol, pero también secreta corticosterona en pequeñas cantidades de andrógenos y también estrógenos suprarrenales. La estimulación de la secreción del cortisol va a ser a nivel central por medio del hipotálamo, secretando la CRH, que va a estimular la hipófisis para la secreción de la ACTH, que esta finalmente pues, va a viajar a la glándula suprarrenal para estimular la secreción de cortisol. El cortisol pues, nos va a permitir que haya una gluconeogénesis adecuada por medio de dos mecanismos. Uno pues, es la proteólisis de los aminoácidos, encargándose pues, de que estos aminoácidos se desciman para pues, formar aminoácidos precursores gluconeogénicos, y la lipólisis por medio de la formación de glicerol y ácidos grasos libres a nivel plasmático, que también van a cumplir la función de ser precursores gluconeogénicos. Es por esto que en esta patología los pacientes van a cursar con hipoglucemia. Y otra función importante que cumple el cortisol es regular la respuesta inmune, evitar que el paciente tenga respuestas inflamatorias exageradas, haciendo que haya apoptosis de las células inflamatorias y también con reducción de la migración de los neutrófilos durante la inflamación. Y por último, la zona reticular, que ya vimos pues, que secreta andrógenos suprarrenales, sobre todo la de hidroepiandrosterona y la androstenediona, y pequeñas cantidades de estrógenos. Estos, como ya aprendimos, pues durante la embriogénesis, tienen un papel muy importante en la formación de los genitales externos femeninos. Entonces aquí tenemos una gráfica en la cual podemos observar todas las hormonas que participan en la esteroidogénesis, y la principal que se va a ver afectada, como vimos, en más del 95% es la 21-hidroxilasa. Esta cumple la función de hacer que haya el paso de progesterona a desoxicorticosterona y finalmente la formación de aldosterona. Por otra parte está la 17-hidroxiprogesterona, que por medio de la acción de la 21-hidroxilasa pues me va a formar finalmente el cortisol. Entonces, en estas dos partes, aquí y aquí, la progresión pues, de esta actividad enzimática no se va a llevar a cabo, y por ende todo este colesterol va a seguir esta vía que está pues, interna para formar finalmente de corticosterona. La forma de presentación de la hiperplasia suprarrenal congénita puede ser una forma clásica o una forma no clásica. En la forma clásica se va a presentar 1 en 10.000 a 15.000 pacientes, y esta también a su vez se va a dividir en dos partes, una virilizante simple, que es la mayoría en el 70%, y otra que es la perdedora de sal. Respecto a la virilizante simple, tenemos que hay niveles residuales de la enzima, es decir, todavía tiene algo de actividad. Por lo tanto, el paciente pues, va a tener concentraciones de cortisol y de aldosterona, y por lo tanto pues, no va a cursar con crisis hidrosalinas, pero sí solamente con virilización. Por otra parte está la perdedora de sal en un 30%, en el cual va a haber un compromiso total de la producción de esta enzima. Por lo tanto, pues va a estar comprometida la síntesis de colesterol y aldosterona, manifestándose el paciente con inapetencia, con dolor abdominal, con deshidratación, con shock, la pérdida pues salina, la acidosis metabólica, las alteraciones electrolíticas que ya hemos mencionado y la virilización del feto. Por otra parte está la no clásica, que se presenta en 1 en 1000 personas, en la cual podemos observar un aumento de andrógenos y un cortisol normal. Esta se va a presentar en pacientes de más edad, ya niños escolares y en adolescentes. Hay una actividad enzimática residual en un 30 o 50%, y estos pacientes tampoco van a cursar con crisis suprarrenales, sino con virilización o caracteres sexuales prematuros. Entonces la clínica va a ser más tardía, van a tener una adrenalca prematura, una hipertrofia del clítoris, pueden cursar con hirsutismo, con acné severo, con síndrome de ovario poliquístico, infertilidad. En el hombre también pueden cursar pues, con esto del acné severo y todas estas manifestaciones, con oligospermia, infertilidad, pero pues en los pacientes masculinos es menos la clínica, o sea, es menos florida, por lo tanto pues en ellos el diagnóstico puede ser mucho más tardío. Aquí tenemos pues, las manifestaciones clínicas, que son los 3 fenotipos clínicos, la más grave, que es la perdedora de sal, luego la virilizante simple, y por último la más leve, que incluso muchas veces no puede ser diagnosticada, que es pues, la no clásica. Aquí tenemos algunas imágenes de los genitales atípicos, en los cuales podemos observar, por ejemplo, aquí agrandamiento del clítoris, fusión labial,
en el crecimiento, puede el paciente estar choqueado, hipotenso, con deshidratación, alteraciones hiponatremia, hipercalemia o hipoglucemia y colapso cardiovascular. Por eso es muy importante pues la identificación de estos pacientes desde la edad neonatal. Recordemos que las alteraciones hidroelectrolíticas no se van a manifestar desde el nacimiento, sino que más o menos al 7º o al 14 día de vida. Aquí tenemos otras imágenes en la cual esta es ahorita vamos a ver la clasificación, pero sería un Prader 5 cuando ya hay una virilización importante pues de los genitales. Y acá tenemos una imagen en la cual también es un Prader 4, en la cual podemos observar que hay un seno urogenital común, en el cual pues está la vagina y la uretra confluyendo pues en el mismo sitio. Entonces, esta es la clasificación de Prader, va del 1 al 4, siendo pues el 1 el menos severo, con una hipertrofia de clítoris exclusiva, el 2 ya es una hipertrofia de clítoris con fusión posterior de los labios menores, la 3 va a ver los anteriores, la hipertrofia del clítoris, la fusión que va a ser casi completa de los labios, y en esta 3 ya vamos a empezar a observar el seno urogenital común. En la 4 va a haber igualmente el seno urogenital común, la hipertrofia del clítoris y los labios mayores ya se van a ver como escrotalizados. Y finalmente el 5, que son los genitales, pues ya de apariencia masculina. Respecto al crecimiento, podemos tener que estos pacientes cursan con una edad, con una estatura baja en la edad adulta. Vamos a tener que pueden manifestarse, como les mencionaba, las formas no clásicas en la infancia tardía, en la adolescencia o inclusive en la edad adulta, con signos de androgenización, pues que ya los hemos observado, y como no hay déficit evidente de aldosterona, pues el diagnóstico va a ser tardío. También debemos tener en cuenta las alteraciones neuropsiquiátricas que pueden tener en estos pacientes. Las mujeres adolescentes y adultas en varios estudios que se han realizado tienen mayor tendencia agresiva y hay unos estudios de registros suecos que demostraron mayor prevalencia de ansiedad, de depresión, abuso del alcohol, tendencia al suicidio y trastornos de adaptación comparados pues con los grupos de controles. Y respecto a la función cognitiva también podemos verla que está alterada, sobre todo en aquellos pacientes que tienen pérdida salina y pues alteración de la 21-hidroxilasa severa. ¿Por qué? Porque en estos pacientes en la edad neonatal pueden tener cuadros de hipoglucemia severa y también alteraciones hidroelectrolíticas severas que pueden comprometer el desarrollo cognitivo. Entonces, ¿ante qué paciente vamos a sospechar como para redondear? Un niño con una clínica de pérdida salina en los primeros días de vida, niñas virilizadas al nacimiento o también pues los pacientes masculinos con genitales muy grandes o muy desarrollados. Y el diagnóstico lo vamos a basar en el esteroide previo al bloqueo, que es la 17-hidroxiprogesterona. Entonces vamos con el diagnóstico, vamos a tener que un paciente hiponatremia, hipercalemia e hipoglucemia, niveles elevados de la 17-hidroxiprogesterona, que lo vimos en el caso clínico, pero algo de resaltar es que no se pidió todas las hormonas esteroideas. Entonces también debemos pedir la androstenediona, la testosterona, la dihidrotestosterona y la ACTH. Vamos a tener niveles reducidos de cortisol y aldosterona y un aumento de la actividad de la renina plasmática. Recordar que se debe pedir actividad de la renina plasmática y no una renina aislada. Y respecto a las imágenes, vamos a tener pues, en la eco formación normal de los ovarios genitales, de los genitales femeninos internos, como son los ovarios, trompas de falopio y útero, y que las glándulas suprarrenales pues, van a aumentar de tamaño. En estos pacientes pues, también debemos pedir cariotipo, no de primera línea, igual el cariotipo se demora en salir, pero sí debemos empezarlo a pedir, y el genotipado. Tampoco es de primera línea, pero por ejemplo en los casos en los que queremos confirmar el diagnóstico se debe estudiar este gen CIP21A2 o en aquellos en los que tenemos pues dudas respecto al diagnóstico. Aquí tenemos el algoritmo de diagnóstico y tratamiento prenatal. Entonces, primero, para hacer un diagnóstico prenatal, debemos identificar a la mujer embarazada que esté con riesgo de tener un hijo con hiperplasia suprarrenal congénita. ¿En quién va a ser? En aquella que tenga antecedentes familiares de hiperplasia suprarrenal congénita o que ella o el papá pues tengan hiperplasia suprarrenal. Entonces, vamos a solicitar el ADN fetal en sangre materna. Es muy importante que lo solicitemos antes de la 5ª semana, porque como vimos en el desarrollo de las gónadas, a partir de la 5ª semana ya empieza a formarse pues el testículo y el ovario pues respectivamente, y pues si hacemos el diagnóstico tardío, vamos a iniciar tratamiento tardío y ya no va a surgir pues el efecto que deseamos. Cuando tengamos el reporte pues del ADN fetal, si es un sexo XY, no vamos a iniciar tratamiento, pero si es una paciente XX, vamos a iniciar dexametasona pues en la madre 20 microgramos por día, y ya cuando se pueda tomar muestra de vellosidades coriales, que es a partir de la semana 10 a la 12, o aminocentesis de la semana 12 a 14, vamos a tomar cariotipo y estudio del gen. Es
único que nos va pues, a determinar el tratamiento. Si es un varón, si se confirma que es un varón, se suspende el tratamiento inmediatamente. Si es una mujer XX que no tiene mutación, suspendemos el tratamiento. Si es una mujer XX portadora, también suspendemos tratamiento. Y si es una mujer XX enferma, continuamos el tratamiento hasta la finalización de la gestación. Es muy importante tener en cuenta que de 8 pacientes, 7 van a ser tratados sin necesidad. Entonces, por eso es tan importante hacer los estudios, porque la dexametasona, dada la edad prenatal, tampoco es indemne, o tampoco es inicua, perdón, y nos puede provocar daños en el paciente si no lo requiere. Entonces, se han visto que la eficacia depende del inicio temprano, o sea, entre las menos de 9 semanas, el 85% de los bebés 46XX, si se da tratamiento adecuado, pues van a nacer con genitales normales o ligeramente virilizados. Pero hay fracasos de tratamiento, como les decía, que se inicie muy tarde, que se dé una dosis inadecuada, que haya incumplimiento pues, por parte del pues, recibir un tratamiento, o que hayan diferencias en el metabolismo de la dexametasona. Los efectos adversos que tenemos van a ser sobre todo a nivel de la función cognitiva. Se ha visto que haciendo un seguimiento de los pacientes, pues se puede tener pruebas neuropsicológicas alteradas, como la función de la memoria del trabajo visoespacial, pero haciendo un seguimiento a los pacientes, se encontró que a medida que van creciendo, este déficit va disminuyendo y puede mejorar con el tiempo. Hay un estudio también que se realizó con 19 adultos que tenían riesgo de hiperplasia suprarrenal congénita, que al final pues no tenían la enfermedad, pero fueron manejados con dexametasona, y sí se encontró alteraciones en la microestructura de la sustancia blanca, pues comparados con el grupo control que no fue expuesto. Y también se ha informado un caso de una hendidura orofacial en una niña nacida con hiperplasia suprarrenal congénita que recibió dexametasona prenatal. Cuando tenemos ya al paciente recién nacido, lo primero, y sospechamos el diagnóstico, lo primero es tomar la 17-hidroxiprogesterona en sangre. Es importante saber también que la prueba no la debemos tomar antes de las 48 horas de nacido, porque nos pueden dar falsos positivos. Entonces tenemos una 17-hidroxiprogesterona francamente elevada, son valores mayores de 20. Tenemos un caso probable, debemos empezar ya con todo el manejo con endocrinología, hacer una anamnesis, una exploración física completa, repetir la 17-hidroxiprogesterona, tomar otra vez pues, todos los electrolitos completos, la actividad de la renina plasmática e iniciar estudio genético. Si persiste esta 17-hidroxiprogesterona elevada, si tenemos hiponatremia e hipercalemia, ya podemos hacer el diagnóstico de una hiperplasia suprarrenal congénita del fenotipo pérdida de salina, iniciamos tratamiento y hacemos todo el diagnóstico familiar. Por otra parte, si tenemos una 17-hidroxiprogesterona que no está en rangos más de 20, la debemos repetir, y si sale ya normal, hasta ahí va el algoritmo, pero si nos sigue saliendo algo elevada y el paciente está asintomático, vamos a evaluar los falsos positivos. Entonces, en aquellos pacientes que tomamos la prueba muy temprano, o sea, menos de las 48 horas, que sea un paciente pretérmino, que sea un paciente gravemente enfermo o que sea prematuro, todos esos nos pueden dar falsos positivos. Si ya evaluamos a este paciente, pues debemos hacer todo el seguimiento, el control clínico, bioquímico y el estudio genético. Si persiste la deficiencia de hidroxiprogesterona elevada, pero tenemos los electrolitos normales, es una 21-hidroxilasa virilizante simple. Entonces hacemos el tratamiento y el diagnóstico familiar. Y por otra parte, pues si está transitoriamente elevada, pues debemos saber que pues fue por algún falso positivo. Aquí tenemos los métodos diagnósticos para evaluar la dihidroxiprogesterona. Uno es el inmunoensayo y otro es la cromatografía líquida con espectrometría de masa en tándem, que esta pues es la más indicada para tomar, pero pues hacemos con la que tengamos a mano. Entonces, si tenemos un inmunoensayo menor de 2 o una cromatografía menor de 0.8, descartamos el diagnóstico. Si tenemos el inmunoensayo de 2 a 10 o la cromatografía de 0.8 a 3, debemos hacer un test de estimulación con ACTH. Después de hacer pues si ya nos da más de 10 el inmunoensayo o más de 3 la cromatografía, podemos confirmar el diagnóstico de la déficit de la 21-hidroxilasa. Respecto a la legislación colombiana, tenemos que el 26 de julio del 2019 pues, salió esta ley que se crea el programa de tamizaje neonatal en Colombia. Entonces, pues dice que a todos los pacientes se le debe hacer pruebas para descartar hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia, fibrosis quística, la hiperplasia suprarrenal congénita, déficit de biotinidasa y defectos de la hemoglobina. En nuestro país todavía esto no está institucionalizado, digamos, no en todos los centros de salud se va a realizar, pero pues la ley existe y debemos tratar pues de cumplirla.
Este es el algoritmo diagnóstico, es muy similar al anterior, pero en este también nos menciona que si hay genitales ambiguos, debemos tomar el abdominal para visualizar los genitales internos y también hacer un cariotipo. Y aquí ya tenemos el diagnóstico de un niño pues, ya adolescente o escolar. Entonces tenemos síntomas de androgenización, las niñas a cualquier edad, los niños antes de los 9 años, hacer siempre una anamnesis completa, una exploración física adecuada y tomar radiografía de la mano no dominante para determinar la edad ósea. Entonces, si está normal o está retrasada, esperamos evolución y vamos viendo pues la velocidad de crecimiento del niño, pero vamos ya pensando en otros diagnósticos. Si ya tenemos una radiografía de mano para determinar la edad ósea acelerada, empezamos estudios con 17-hidroxiprogesterona, el estímulo pues con la ACTH y todo el estudio de las hormonas esteroideas. Si está normal, pensamos otros diagnósticos. Si están alterados, ya empezamos el tratamiento de déficit de 21-hidroxilasa y todo el estudio genético para el paciente y para su familia. Vamos con el tratamiento. Lo más importante en el tratamiento es reemplazar la secreción fisiológica de los mineralocorticoides y los glucocorticoides para evitar pues, la pérdida salina, hacer un adecuado control pues, de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, mejorar los síntomas y de androgenismo y las consecuencias pues, en la vida adulta del paciente. Respecto a los glucocorticoides, recordar muy importante que es que el manejo de primera línea en los pacientes pediátricos va a ser hidrocortisona. La dosis va de 20 a 25 miligramos metro cuadrado y en los pacientes neonatos la dosis se puede dar pues es un poco más alta, pero a medida que va creciendo el paciente y vamos viendo la respuesta podemos reducir la dosis. El control de, de los glucocorticoides lo vamos a hacer con androstenediona y con testosterona. También está escrito pues, que su bolsa de dexametasona y prednisona oral, pero siempre recordar que de la primera línea pues, va a ser la hidrocortisona. Vamos a evaluar si estamos infratratando al paciente cuando hay una aceleración en la velocidad del crecimiento, cuando hay un adelanto en la edad ósea o empezamos a ver signos de virilización. Y el sobretratamiento es cuando vemos efectos secundarios de los glucocorticoides, pues la obesidad, la hipertensión y desaceleración. Respecto a los mineralocorticoides, lo que se propende con la administración de ellos es mantener un volumen de sodio y potasio normal y un volumen intravascular también normal para que así la renina plasmática esté dentro de rango normal. Empezamos con la fludrocortisona a dosis de 50 a 200 microgramos día. También en recién nacidos la dosis puede ser 2 veces al día, o sea, la dosis es más alta. Y a medida que el paciente va desarrollándose, ya el riñón se vuelve más sensible a esta fludrocortisona y podemos ir bajando la dosis. Respecto a los suplementos de cloruro de sodio, empezamos a dosis de 4 a 8 miliequivalentes kilo día, pero esto va a ser dependiendo de la respuesta del paciente y vamos a ir titulando. Como vimos, en la paciente del caso clínico salió con 12 miliequivalentes, que fue con lo que ella se pudo controlar, entonces va a ser también dependiendo de la respuesta. Y cuando el niño ya empieza a crecer, empieza con su dieta complementaria, pues ya sabemos que empieza a incluir más alimentos salados, más o menos a los 8 meses de edad, podemos ir disminuyendo el aporte de sodio pues, que le estamos dando. Respecto al monitoreo y el ajuste de dosis, debemos siempre tener un contacto muy estrecho con el paciente y su familia. Debe ser en los primeros 3 a 6 meses un control mensual, luego en la infancia cada 3 meses y ya en niños y niñas cada 6 meses. Lo vamos a hacer primero con 17-hidroxiprogesterona, que como vimos más de 10 ya es un diagnóstico, pero en estos pacientes se pueden tolerar valores hasta 12. No se trata de normalizar de todo la 17-hidroxiprogesterona, porque esto nos va a hacer entender que va a haber una dosis excesiva de glucocorticoides y podemos ocasionar Cushing iatrogénico. Entonces, por eso es que se tolera unos niveles hasta 12 nanogramos por mililitro. La androstenediona sí se logra, pues sí se debe lograr llegar a un rango normal para la edad y el sexo del paciente. La testosterona también, y pues esta nos sirve también para determinar cuando no hay un control adecuado del paciente y que esté cursando con el hiperandrogenismo. Y respecto pues a los mineralocorticoides, vamos a hacerlo el seguimiento con la actividad de la renina plasmática, electrolitos y siempre medición de la presión arterial en todas las consultas. Este es como un resumen de las dosis y el tratamiento que debemos dar en los pacientes. Las metas pues va a ser que haya una ausencia de síntomas, que la presión arterial y la frecuencia cardíaca estén normales, que los electrolitos en los controles estén normales y que la actividad de la renina plasmática tampoco esté elevada. Y debemos recordar que estos pacientes pueden cursar con crisis suprarrenales, son pues, sobre todo en los neonatos, pero también en pacientes
personas grandes que ya estén con tratamiento, pero que estén cursando con un evento agudo, una infección, un traumatismo, pueden contar con la crisis suprarrenal, se van a manifestar con síntomas muy específicos como dolor gastrointestinal, vómitos, diarrea, fiebre o anorexia, o también pues anormalidades en los electrolitos, como ya aprendimos, hiponatremia, hipercalemia, acidosis metabólica, hipoglucemia, o pueden llegarnos ya en estado de shock e hipotensión. ¿Cómo vamos a hacer en la prevención de tratamiento de la crisis adrenal? Primero, pues si el paciente está en shock, iniciamos reanimación hídrica con solución salina. Podemos darla a dosis de 20 cc por kilo, máximo 60 cc por kilo, pues en todas las dosis en 2 horas. Y debemos manejar la hipoglucemia con líquidos dextrosados y empezar la administración de glucocorticoides. Entonces lo vamos a hacer con hidrocortisona. La dosis va a ser de 50 a 100 miligramos por metro cuadrado, pero si estamos en un momento de emergencia y no tenemos el peso y pues todo para sacar la superficie corporal total, lo podemos hacer con la del paciente. Si es un niño de 0 a 3 años, damos 25 miligramos endovenosos. Si es de 3 a 12 años, 50 miligramos endovenosos. Si es un paciente ya mayor de 12 años, 100 miligramos endovenosos. Vamos a ir titulando los glucocorticoides, pues va a depender del estado del paciente y de la respuesta pues que tenga. Y respecto a los electrolitos, más importante, pues, o bueno, el que vamos a tener especial atención va a ser con la hipercalemia, tomando el electrocardiograma. Entonces, en estos pacientes debemos tener en cuenta si hay cambios electrocardiográficos importantes, como una onda tepicuda, un acortamiento del QT, un ensanchamiento del PR, para iniciar manejo. Generalmente, cuando iniciamos los bolos de solución salina y la hidrocortisona, esta hipercalemia se va a resolver. En el caso de que no, empezamos infusión de calcio o podemos hacerlo con infusión de insulina con glucosa. Y siempre hacer pues la monitoría de los electrolitos y de la presión arterial. Esto es como un resumen de lo que les acabo de explicar. Siempre la sangre capilar, recordar más de 48 horas. Si tenemos un caso positivo, miramos la edad gestacional, el sexo del paciente, remitimos a endocrinología pediátrica o pues solicitamos su valoración. Siempre hacer una anamnesis completa, preguntando consanguinidad o casos previos en la familia y valorar pues muy bien los antecedentes personales del paciente, hacer una exploración física completa porque es una patología que tiene mucha semiología y la podemos pues iniciar con la sospecha diagnóstica. La exploración complementaria ya sabemos que debemos hacerla con la 17-hidroxiprogesterona, todas las hormonas esteroideas y también la actividad de la retina plasmática. La ecografía siempre, si vemos pues virilización para determinar los genitales internos femeninos y iniciar pues todo el tratamiento que ya les mencioné previamente. La evolución a largo plazo, pues primero debemos ver el crecimiento del paciente. Esto lo vamos a hacer siempre evaluando en todas las consultas el crecimiento lineal del paciente, valorar la velocidad del crecimiento de nuestras tablas de crecimiento y desarrollo y siempre la edad ósea en cada 6 a 12 meses cuando sea un paciente mayor de 2 años. Si encontramos una mayor tasa de crecimiento y una edad ósea avanzada, estamos ante una exposición excesiva de andrógenos, es decir, estamos dando un tratamiento subóptimo. Por otra parte, si hay una tasa de crecimiento reducida y un retraso en la edad ósea, pues nos estamos excediendo con las dosis de glucocorticoides. Respecto a la función reproductiva, pues estos pacientes pueden tener un inicio temprano de la pubertad central, que es la dependiente de las gonadotropinas. Pueden haber pues, caracteres sexuales secundarios en niños menores en niñas menores de 8 años o en niños menores de 9, como ya lo vimos, con irregularidad menstrual, anovulación, infertilidad, en las adolescentes dispareunia, hirsutismo y en los varones oligoespermia. También entre más tarde entre más nos demoremos en hacer el diagnóstico o tengamos una dosis subóptima, pues hay más probabilidad de que el paciente empiece a desarrollar alteraciones en su función reproductiva y pues muchos de ellos se pueden beneficiar con análogos de GnRH. Algo importante es los predictores de la identidad de género. Esto es muy difícil de hacer, hay unas aproximaciones que se tratan, pero pues esto nos va a servir como para saber el sexo de crianza y la cirugía en los pacientes. Se ha visto que cuando hay una manifestación leve o moderada, es decir, una paciente 46XX con un PRADE entre 2 y 4, aproximadamente el 90% va a tener una identidad de género femenina en la edad adulta, pero hay un 5 o un 10% que va a tener disforia de género. Y por otra parte, ya si tenemos una virilización grave, una paciente 46XX PRADE 5, que se presentan en menos del 3%, las decisiones sobre crianza pues, van a ser más complejas porque estas pacientes van a tener mayor disforia de género. Esto nos lleva pues a preguntarnos cuándo es el momento adecuado para realizar la cirugía genital. Entonces
Entonces, las pacientes con 46XX, recordemos que cuando tienen hiperplasia, los genitales internos van a ser femeninos, cuello uterino, el tercio superior de la vagina, el útero van a ser normales, pero van a tener virilización externa. Entonces, cuando ya son Prader 3, aprendimos que hay un seno urogenital común, que ya empieza pues la mayor gravedad, y en estas pacientes se ha planteado procedimientos quirúrgicos como la vaginoplastia, que es la separación del tracto urinario con la vagina, y la labioplastia para pues, disminuir el tamaño de los pliegues labioescrotales, pero pues se debe evitar durante, pues mencionan los artículos, la cirugía feminizante en la virilización leve, sobre todo en la clitoroplastia, porque menciona que el clítoris puede disminuir su tamaño cuando reciben el tratamiento adecuado y que como efecto secundario pues pueden tener disminución de la sensibilidad a este nivel. Entonces, pues aquí hay como un cuadro comparativo entre los pros y contras de la cirugía temprana y la tardía. La temprana, pues evitar posibles complicaciones. Menciona que cuando hay un seno urogenital común, vagina y uretra, pues pueden haber más infecciones del tracto urinario y también pues obstrucción al flujo menstrual en la pubertad. Menciona que puede tener un buen éxito a largo plazo la función sexual, pero esto va a depender del centro donde se realice la cirugía y que el personal sea experimentado en este tipo de cirugía, porque si no, pues puede tener un mayor riesgo de estenosis vaginal. Respecto a la cirugía genital tardía, hay un metaanálisis que nos dice pues que el 10%, como ya lo vimos, de las mujeres se van a identificar, pues no van a tener disforia de género en la edad adulta, y el 25% van a tener atracción sexual hacia otras mujeres. Entonces, en este caso, pues sí se menciona que se debe esperar un poco más la cirugía para que el mismo paciente decida pues cuál va a ser su sexo pues de crianza. La estenosis, pueden tener estenosis vaginal y pérdida de la sensibilidad del clítoris, como ya lo mencionamos, y pues que el agrandamiento del clítoris puede mejorar con el tratamiento, por eso es que mejor se retrase la cirugía. Respecto a las complicaciones de los glucocorticoides, pues no es la obesidad, los pacientes van a ganar peso rápidamente durante la infancia, y también se ha mencionado pues, que pueden desarrollar intolerancia a los hidratos de carbono y a la resistencia a la insulina. Por eso es tan importante pues, mantener un control de estos medicamentos. Y respecto a la densidad mineral ósea, pues también pueden desarrollar osteoporosis por el hipogonadismo, que lleva un freno del eje hipotalámico, trastornos menstruales, ciclos anovulatorios, que finalmente pues llevan a un déficit de los estrógenos y disminución de la ganancia de la masa ósea. Este es un resumen, pues no me voy a ahondar en él, pero es como para que lo llevemos a casa, para el control y la monitoría del paciente. Y las nuevas estrategias médicas, pues se ha hablado del reemplazo circadiano de cortisol con un glucocorticoide y también liberación modificada con infusiones subcutáneas de hidrocortisona. También se habla de antagonistas del receptor 1 de la hormona liberadora de corticotropina, anticuerpos de la hormona adrenocorticotropa, antagonistas del receptor de la hormona adrenocorticotropa y finalmente agentes adrenolíticos como la adrenectomía o la inhibición farmacológica de las hormonas esteroidogénicas. Todo esto todavía está en estudio, pero pues nosotros seguimos manejándolo todavía con los glucocorticoides, mineralocorticoides y reposición de todo. Es muy importante que nosotros conozcamos esta enfermedad, primero pues para brindar a los pacientes, a los familiares una información clara, sencilla, que puedan comprender el seguimiento que se le va a hacer a sus hijos. Y para terminar y para ya definir el ganador, vamos a hacer la última pregunta. Entonces, es una pregunta que no va con el tema, pero como sabemos que el que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe, entonces vamos con la pregunta. ¿Quién es el autor de la novela argentina titulada Jorge Borges? Sí, está fácil. Mario Benedetti, Julio Cortázar y Ernesto Sábato. Con este pues ya definimos nuestro ganador. Pues la respuesta correcta es Ernesto Sábato y sorpresivamente solo el 58% la contestó bien. Ahora le damos su premio. Y para terminar, pues quiero cerrar con esta frase que es que la compasión es en buena medida una cualidad de la imaginación. Consiste en la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de imaginarse lo que sentiríamos en caso de estar padeciendo una situación análoga. Y pues, muchas gracias.
Queremos agradecer a todos por su asistencia, en especial a la doctora Pilar Paola Polo, que nos acompañó, y por todos sus aportes, y a la doctora Joana Morán por la presentación del día de hoy. En el transcurso de la semana estará disponible en nuestro canal de YouTube la grabación de la gran sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos.